Hola a todos y bienvenidos a esta charla del Microsoft 365 Saturday Madrid virtual. Vamos a hablar durante la siguiente hora sobre Power BI Premium y Azure Analysis Services, construyendo modelos Enterprise en la nube. Mi nombre es Rubén Pertusa López y antes de nada me gustaría dar las gracias a Adri y al resto del equipo, de Ángel y al resto del equipo del evento, por permitirme charlar un ratito con vosotros y compartir este conocimiento. Y además al resto de sponsors que permiten no solo organizar este tipo de eventos virtuales, sino también que nos dan apoyo durante el año en eventos físicos, en diferentes locales, universidades y demás. Para los que no me conozcáis, soy Rubén Pertusa López, soy el Lead Global de Business Intelligence e Inteligencia Artificial en Dufry y además soy MVP en la parte de plataforma de datos de Microsoft. Y bueno, junto con el resto de compañeros de la organización SQL Pass, pues organizamos diferentes eventos durante el año alrededor de el Data Platform, donde tenemos uno que suele ser el principal, que es el SQL Saturday Madrid, y que pronto os daremos información sobre qué vamos a hacer este año. Os dejo también mi blog, rpertusa.com, donde subiré los materiales. Ahí está mi enlace al GitHub. Y además tenéis mi email, rpertusalopez@gmail.com y rpertusa en Twitter, por si tenéis cualquier duda, pregunta o idea sobre estos temas. Y como os he dicho, soy el lead global en Dufry para la parte de Business Intelligence e Inteligencia Artificial. Y Dufry no es una consultora. ¿Qué hacemos en Dufry? Dufry es el líder de Travel Retail en todo el área de negocios de duty free y demás a nivel de en aeropuertos, en fronteras, cruceros y demás. Estamos en 63 países y tenemos más de 2.000 tiendas. ¿Y por qué os cuento este rollo? Porque en la parte de datos, que es la parte que me apasiona, hay un reto bastante importante, que es que el equipo que lidero se tiene que enfrentar a varios miles de millones de tickets diariamente, procesarlos, modelarlos y demás, y además a cientos de miles de millones de movimientos de stock. Todo esto nos lleva a tratar con las últimas arquitecturas, probarlas, llevar la tecnología al límite e incluso ver de qué forma podemos crear nuevas buenas prácticas para ser más eficientes cuando trabajamos con esto. Y esto es lo que me encanta compartir con vosotros. Todas estas lecciones aprendidas en estos modelos en Dufry, y para ello lo que vamos a hacer durante los próximos 45 o 50 minutos, sabéis que me enrollo más que una persiana, es contaros cuando empezáis a crear estos modelos que empiezan a crecer y necesitáis que escalen, cómo estamos en el ecosistema de Power BI, tanto on-premises como en la nube. Y además, a ver con qué herramientas podemos trabajar con esos modelos y ver qué buenas prácticas podemos aplicar para ser más eficientes trabajando en este tipo de proyectos. Sobre todo, como os he dicho, con estas lecciones aprendidas en varios modelos de Dufry, donde tenemos de 4.000 millones a 10.000 millones de filas, dependiendo un poco de la granularidad con la que trabajemos. Y para ello he dividido la charla en 3 secciones. Vamos a ver la primera parte, el mundo on-premise del ecosistema Power BI, una segunda donde vamos a saltar a la nube con Azure Analysis Services y Power BI Premium, y una tercera con todas esas buenas prácticas donde nos van a permitir ser más eficientes y sobre todo reducir costes a la hora de optimizar estos modelos. Y para ello vamos a empezar con el mundo on-premises de Power BI, un ecosistema que conocemos muy bien, un ecosistema en el que lo forman un cliente que es Power BI Desktop, que nos permite ir de 0 a 100 en un proyecto de BI. Podemos pasar por todas las fases del proyecto de BI con una sola herramienta, que es Power BI Desktop, que está enfocada en la mayoría de los casos al Self-Service BI, donde incluso un usuario de negocio podría coger la herramienta y empezar a crear ese tipo de modelos analíticos. Podemos integrar datos, preparar y transformar esos datos y limpiarlos y empezar a modelar esos datos, enriquecerlos con consultas DAX y crear una serie de informes y visuales alrededor de ese modelo que podemos llegar a compartir. ¿Dónde? En el caso de on-premises podríamos compartirlo en el Power BI Report Server, donde sí que podemos ver ese tipo de visualizaciones de una manera limitada. Hay muchas de ellas, pero no están todas. Podemos reflejar nuestros informes,
podemos compartir esos informes con el resto de empleados de la compañía sin necesidad de que ellos tengan instalado Power BI Desktop. Verían tal cual ese dato y además estaría totalmente seguro aplicando reglas tanto de Row Level Security como aplicar la seguridad a nivel de objeto para ver qué informes pueden ver y cuáles no. Pero claro, Power BI Report Server viene con una serie de limitaciones. Una limitación clara es que solo se puede utilizar en entornos de producción si tenemos un Enterprise Agreement con un Software Assurance o si tuviésemos una capacidad de Power BI Premium en la nube donde nos habilitan ese entorno híbrido, nos extienden ese ecosistema analítico para poder instalar también nuestro Power BI Report Server en on-premises. Evidentemente, no todo el mundo tiene un Enterprise Agreement y un Software Assurance y, por lo tanto, la distribución de esta parte está un poco más limitada, pero sí que es cierto que si queremos probar Power BI Report Server, se puede hacer mediante un trial de una evaluación de 180 días, que nos podemos bajar oficialmente de la web, o incluso podríamos instalarlo sin límite de días con la edición Developer, que también está en la web, donde podríamos utilizarlo siempre y cuando no tuviésemos dato de producción para poder seguir el licenciamiento con Microsoft. El límite mayor que yo le encuentro a Power BI Report Server es que no podemos desplegar ficheros de más de 2 gigas de tamaño en el portal de Power BI Report Server. Y esto para un modelo Enterprise pues es muy poco. Es muy sencillo que crear un modelo que empiece a crecer y que pase de los 2 gigas de manera rápida. Y por lo tanto, esto es algo en el que en un entorno con modelos Enterprise podríamos llegar a este límite prácticamente enseguida, ¿no? Y sobre todo, no hay límite de ficheros, sí que es cierto en Power BI Report Server porque al final va a depender de la capacidad y del almacenamiento que tengamos donde hayamos instalado nuestro Report Server y incluso no hay límite de ficheros que se van a cargar en memoria en la RAM. De nuevo, el límite va a estar en la RAM que tengamos en esa máquina. Sí que es cierto que se actualiza cada 4 meses, pero no con la frecuencia, o sea, no con todas las novedades que salen mensualmente en Power BI Desktop, que ya sabéis que no solo es Power BI Desktop, sino el desktop con la nube, con Power BI Service, que todas esas funcionalidades se sincronizan mensualmente, ¿no? Es algo que no tenemos en Power BI Report Server, sí que aparecen muchas de las novedades, pero no todas. Y además, por ejemplo, la última versión fue en enero de 2020, pero ya han anunciado que en mayo se va a retrasar porque están poniendo mucho esfuerzo en todo lo que están sacando para la parte de Power BI Premium con una serie de novedades que os voy a contar a mitad de charla. Entonces, ¿qué hacemos si queremos saltarnos esa limitación de los 2 gigas de tamaño? Pues la única forma es irnos a Analysis Services, a una tecnología que es Analysis Services. ¿Y por qué os cuento esto de Analysis Services? Porque básicamente el motor de Analysis Services es el motor que se ejecuta en Power BI. Las tripas de Power BI es un motor de análisis services tabular y esto es una tecnología que lleva con nosotros muchísimos años, muchos más años que Power BI Desktop y que es una tecnología mucho más madura y que efectivamente ya vemos que hay como una especie de separación. Para entornos o para modelos que sabemos que son modelos o más pequeños o modelos más self-service BI, podemos seguir utilizando nuestro Power BI Desktop, pero para modelos que empiezan a crecer y que no caben en ese fichero o no van a caber cuando los vayamos a compartir en los portales, tenemos que saltar a Analysis Services en uno de los casos, ¿no? Podríamos también utilizar otros modos como son los Direct Query, pero tendrían un rendimiento mucho peor. Lo mejor de todo esto de Analysis Services, al ser un motor compartido, el movernos de uno a otro es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque podemos hacer de todas las 4 fases que podemos hacer en Power BI Desktop, 2 de ellas son exactamente iguales en Analysis Services. Es más, ese es el motor que está dentro de Power BI. Y es donde podemos hacer toda la integración de datos, el traernos datos, transformarlos y limpiarlos y el hacer ese modelo, ¿no? Crear las relaciones y demás. Entonces, una vez hemos saltado a Analysis Services, ¿cómo seguimos compartiendo esos informes en Power BI Report Server? Utilizando Power BI Desktop como una capa tonta de visualización, donde nos vamos a conectar a mi modelo Analysis Services como Live Connection, pero aquí directamente nosotros no vamos a tener ningún dato en Power BI Desktop. Todo el dato está en Analysis Services y lo que vamos a hacer es desplegar a nuestro Power BI Report Server esas visualizaciones
y desplegar a nuestro Analysis Services que tengamos on-premise nuestro modelo de Analysis Services. Y esto es algo que es lo que os voy a enseñar ahora en esta demo, ¿no? Un poco el flujo de trabajo con estas herramientas cuando hablamos del ecosistema Power BI on-premises. Aquí nosotros lo que vamos a tener es nuestro Power BI Desktop, ¿no? Donde tenemos nuestro modelo. Este es un modelo un poquito grande. Realmente tiene 12 millones de filas, 13 millones, bueno. Un modelo pequeñito que va creciendo, creciendo y creciendo y que llega un momento en el que vemos que no cabe, que no vamos a poder desplegarlo a nuestro Power BI Report Server. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es saltar Analysis Services, ¿no? Como os he dicho, es una de las formas de evitar este límite. Nosotros abriríamos nuestro Visual Studio y es una de las herramientas oficiales que tenemos para trabajar con Analysis Services. Crearíamos nuestro modelo. Como tiene el mismo motor, es muy sencillo. Sería tan fácil como copiar y pegar todas las transformaciones, por ejemplo, que utilizamos en M, en el editor de consultas, en Power Query, ¿no? Era como se llamaba. 100% no es exactamente igual, pero ya os digo que podéis copiar, pegar y hay que cambiar simplemente todo el tema de conexiones y poco más. Están prácticamente todas las transformaciones, no están todas, pero prácticamente todas. O, por ejemplo, todas las métricas que tengamos en DAX funcionan de la misma manera aquí, podríamos crearlas igual. Vemos una interfaz que es más o menos parecida. También veríamos una interfaz de crear relaciones de la misma forma, parecida, y nosotros desplegaríamos esto en nuestra instancia local, ¿no? Y una vez lo tenemos desplegado, podríamos conectar nuestro Power BI Desktop a este modelo en Analysis Services. ¿Cómo? Mediante una conexión a Analysis Services, nuestro on-premise, pero es una conexión en vivo, como podemos ver aquí. Esto seguiría funcionando igual de bien. Tenemos nuestro modelo y tenemos tal cual funciona con la misma velocidad que teníamos antes, pero sin el límite de los 2 GB. Ya podemos tener el límite que queramos o que tengamos en nuestra máquina donde tenemos instalada Analysis Services. Y aquí es donde ya nos iríamos a nuestro salvar como Power BI Report Server, elegiríamos nuestra URL de Power BI Report Server y lo desplegaríamos, que ya lo tengo desplegado por aquí. Así que yo me puedo ir directamente a mi Power BI Report Server, tendría toda la lista de informes aquí, incluso informes de Reporting Services o Paginated Reports, y al hacerle clic vería un informe tal cual lo veíamos en el Power BI Report Server, con una velocidad muy parecida a la velocidad que tenemos en el Power BI Desktop y que se está conectando a ese modelo, ¿no? Y ahora lo que quiero que penséis es, ¿qué pasa si de repente tenemos un pico de actividad? Por ejemplo, pensad en un cierre de mes donde toda la gente se conecta durante un periodo de tiempo limitado, pero muchísima actividad durante ese periodo. Actividad que no es para nada la misma actividad que podemos ver durante el mes. O, por ejemplo, un Black Friday, donde mucha gente se conecta en tiempo real para ver cómo está yendo el negocio. O, si todo va bien, saldremos de esta del coronavirus, volveremos todos, volveremos a la normalidad y mucha gente, estoy seguro, que estará hambrienta de datos y empezarán a conectarse a todos nuestros modelos, a todos nuestros informes para bajarse toda la información y recuperar un poco el tiempo perdido. ¿Qué hacemos cuando tenemos una actividad como esa que no teníamos planeada y que tenemos que reaccionar para evitar que la experiencia del usuario final decaiga, ¿no? Pues aquí estamos limitados. Esta es la máquina que tenemos y es lo que va a pasar. Sería cuestión de hablar con infraestructura para que nos cambiasen la máquina. Y durante el mes, si no la cambian y no la suben, durante el mes esa máquina va a estar infravalorada, ¿no? Infrausada. Entonces, infrautilizada, perdón. Entonces, lo que voy a intentar hacer ahora es simular ese pico de actividad, ¿no? Y para ello, lo que tengo es un script de PowerShell con una serie de funciones que me van a lanzar un montón de consultas a la vez, 120, 125 consultas a la vez. Y las vamos a lanzar primero con nuestro origen, con nuestro modelo de Power BI, nuestro modelo on-premises. Voy a lanzarlo y lo que os voy a enseñar aquí es que me voy a conectar con Profiler, voy a limpiarlo para que veáis cómo en la parte de la derecha, que estoy conectado a mi modelo que he desplegado en Analysis Services, van a empezar a aparecer consultas, esas 120 consultas a la vez. Y además os voy a enseñar el Task Manager para que veáis un patrón que suele pasar cuando tenemos ese tipo de picos de actividad. Y el patrón es que conforme empezamos a tener más y más y más consultas a la vez que resolver,
la CPU empieza a crecer hasta que llega un momento en que la CPU se queda al 100%, se queda frita y el resto de consultas empiezan a encolarse, empiezan a esperar a que las primeras se resuelvan para poder resolver las siguientes, lo que conlleva en un retraso a la hora de resolver estas consultas y una mala experiencia de usuario. Esto además es la forma en la que trabaja el motor de Power BI de Analysis Services, porque una de las partes del motor es single thread, ¿vale? Entonces hay una dependencia con la CPU y es algo que estamos viendo este pico y que no podemos hacer nada. No, nos quedamos atascados aquí y como vemos además, si vemos en la columna de duración, en la parte de la derecha, pues incluso vemos una media como de 2,5 o 3 segundos por consulta, ¿no? Conforme se van ejecutando, vemos algunas de 3, 2 y pico, 1,7, 1,8, con mucha CPU usada además, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál sería la respuesta? Y la respuesta, y vamos a volver a las PPTs, la respuesta que da Microsoft es la nube, ¿no? Si quieres escalar, intenta escalar en la nube. Y en este caso vamos a hablar de Power BI Premium y de Azure Analysis Services. Porque el ecosistema del que hemos hablado, donde ya veíamos como dos diferentes formas de trabajar con dos tecnologías diferentes que se parecen mucho, que tienen muchas cosas en común, porque una es el motor de la otra, pero que aún así son dos flujos de trabajo diferentes. Tenemos el Power BI Desktop y tenemos Analysis Services, ¿no? Y si queremos desplegar esos modelos en Power BI, tenemos la nube con Power BI Service, teniendo una cuenta gratuita, una cuenta Pro, o capacidades de Power BI también, que pueden ser capacidades embebidas o capacidades Premium. Y si quisiésemos desplegar nuestro modelo de Analysis Services, lo desplegaríamos en Azure Analysis Services. Y es aquí, en este componente, donde nos permite muchísima flexibilidad en la nube. Porque no solo nos permite escalar de manera vertical, sino también horizontal. Vamos a poder incluso tener la flexibilidad de apagar la máquina, apagar nuestro modelo en la nube y levantarlo cuando queramos. Y solo pagar por el tiempo que esté habilitado. Es decir, tenemos un pico de actividad de 1 hora y tenemos que dar respuesta a esto. Redirijo todos mis informes a esa instancia en la nube, pasa la hora, apago la instancia y vuelven mis informes a como estaban anteriormente. Solo pagaría durante esa hora y evitaría todas las quejas que van a venir de los usuarios si no lanzan, si no funciona correctamente el rendimiento. Tenemos diferentes configuraciones dependiendo de las necesidades que tengamos en KPUs, en RAM y con un coste, por supuesto, ¿no? QPUs es la forma en la que es una métrica en la que es una mezcla entre RAM y CPU y es la forma en la que Microsoft mide la capacidad máxima que nos permiten por configuración, ¿vale? Y esto es lo que voy a enseñar en la segunda parte de la demo que hemos iniciado al principio, que es cómo le damos respuesta. Pues le daríamos respuesta yéndonos a nuestro Azure, viendo nuestra instancia Analysis Services. Y en nuestra instancia Analysis Services cogeríamos lo que sería la URL donde tenemos que conectarnos, la copiaríamos y sería tan sencillo como irnos a nuestro modelo de Analysis Services, botón derecho y en propiedades lo desplegaríamos voy a copiarlo de nuevo, lo desplegaríamos a nuestra instancia en la nube, en Azure Analysis Services. Iríamos OK, desplegaríamos, procesaríamos los datos y sin hacer nada, sin hacer ningún tipo de migración, simplemente desplegando y procesando, o incluso podríamos hacer un backup y restaurarlo en la nube, nosotros podríamos empezar a utilizar ese nodo de Analysis Services. Totalmente transparente y totalmente, de manera muy, muy sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Vamos ahora a cada uno de nuestros ficheros, de nuestros Power BI Desktop y apuntamos uno a uno de manera manual a esa nueva instancia. No. Hay formas de hacerlo de manera automática, como los Reporting Services Tools, que es un módulo de PowerShell, por ejemplo, que nos permite redirigir automáticamente, bajarnos todos esos informes, cambiar la cadena de conexión y volverlos a subir al Power BI Report Server. Y eso es lo que os voy a enseñar aquí en otro script de PowerShell, donde nosotros directamente podríamos decirle que quiero directamente modificar este informe o todos los informes que tengamos y cambiar esa cadena de conexión para apuntarla a la nube. Tan sencillo como utilizar ese módulo, nosotros directamente cogeríamos esa lista de informes de nuestra URL de Power BI Report Server y le diríamos que queremos el data source, le queremos cambiar el connection string a la nube. Esto realmente tarda 2 segundos, lo voy a copiar, lo voy a pegar por aquí
tarda 2 segundos en ejecutar y una vez que lo tenemos ejecutado, si nos vamos a nuestro Power BI Report Server y le decimos Manage, todos los informes, aquí solo tengo uno, pero podríamos tener 200, todos los informes ahora van a apuntar a Azure a Analysis Services. Tal cual, cualquier usuario que estaba lanzando consultas en ese pico de actividad, ahora si lanza consultas, se lanzan contra el modelo de Analysis Services, sin ningún cambio, sin ninguna migración, ningún cambio. Ha funcionado tal cual. Y en nuestro ejemplo de el pico de actividad, ¿cómo funcionaría aquí? Pues lo que podemos hacer es, vamos a volver a nuestra parte de lanzar y estresar el motor y vamos a lanzar esas 120 consultas contra nuestro motor, contra nuestro Azure Analysis Services. Para ello lo que voy a hacer aquí es coger, lo voy a lanzar directamente. Y esto lo que vamos a empezar a ver van a ser un montón de consultas que van a aparecer en Profiler, que de nuevo era la herramienta que hemos utilizado para ver qué consultas están pasando por debajo en Power BI y en Analysis Services. Van a empezar a aparecer por aquí consultas lanzándose y mientras lo que voy a enseñar, igual que he hecho antes con el Task Manager, os voy a enseñar cómo empezar a ver la CPU en la nube. Como os he dicho, se mide en QPU, es la métrica, y en este caso tendríamos que irnos a Azure, le diríamos clic en métricas y podríamos ver efectivamente esta métrica en concreto, QPU, quiero sacar el max y quiero verlo, ¿no? Y como veis, en diferentes ejecuciones hemos llegado a un máximo de 70, 80, o sea, unas 75 QPUs, ¿no? Esto es algo que está dentro de mi límite porque yo tengo una instancia S1 que me permite hasta 100 QPUs y por lo tanto no estoy teniendo ningún tipo de cuello de botella. ¿Se puede ver en los resultados? Vamos a verlo. Efectivamente, ya he terminado todas las consultas y como veis, la duración en esta columna, la media de duración es muchísimo más baja. Aquí teníamos unos 2 y pico, 3 de media de la duración, más o menos, cuando la duración en este caso se reduce en 2 o 3 veces menor. Va por debajo del segundo, ¿vale? Menos CPU, menor duración, mejor experiencia con experiencia final al usuario de negocio. Y no solo esto, como hemos dicho, tengo un límite de 100 QPUs porque la instancia que tenía llegaba hasta 100. Pero hasta 100 de límite, ¿no? Y por lo tanto no tengo ningún cuello de botella. Pero ¿y si llegase a más? ¿Y si de repente veo que el pico sigue creciendo y creciendo y creciendo? Podría escalar. Y es aquí una de las ventajas que tenemos en Azure Analysis Services. Con un clic puedo hacer la máquina más potente. Por ejemplo, yo, como os he dicho, tengo un S1 con 100 de límite y 25 GB de RAM para modelos. Podría escalarlo a cualquier otro modelo, a una S4 con 400 QPUs, a una S9 que nos permite hasta 400 GB de RAM en modelos, que es la que utilizamos en Dufry cuando queremos escalar en este tipo de casos. Y le daríamos clic y directamente cambiaría nuestra máquina a una mucho mayor. Efectivamente, con un pequeño tiempo de corte en el que durante 5 minutos, 5 o 7 minutos, nadie se puede conectar a esa instancia, ¿vale? Y eso es un problema, porque no podemos escalar mientras tenemos todo ese pico. Y en ese caso, ¿qué haríamos si quisiésemos escalar sin tener ningún tipo de corte en la conexión? Nos permite hacer no solo el vertical, que sería este, sino el horizontal, en el que podemos crear diferentes réplicas, modelos en paralelo, con la misma capacidad y redistribuir de manera automática todas esas consultas a todas esas réplicas de solo lectura. Tan sencillo como venirnos aquí y activar réplicas. Por supuesto, vamos a pagar por cada una de esas réplicas por el tiempo que estén activas, ¿vale? Pero automáticamente, con una única conexión, no tenemos una conexión por réplica, con una única conexión, Azure Analysis Services se encarga de gestionar todo este acceso a de todas las entradas, de todas las consultas y gestionar la distribución por todas las réplicas. E incluso podríamos habilitar una arquitectura muy famosa que utilizamos en la parte on-premise durante muchos años, que es procesar en un nodo y
tener otros nodos de solo lectura para las consultas, ¿no? Y que este nodo que procesa sincroniza. ¿Por qué? Porque al procesar solemos impactar en el rendimiento. Cuando procesamos y la gente consulta a la vez nuestro modelo, se están utilizando, se están compartiendo recursos de memoria, de CPU y demás. Y eso penaliza las consultas. Y puede haber pequeños bloqueos mientras se está haciendo el procesamiento. Y es una de las arquitecturas muy famosas a la hora de procesar modelos muy grandes, ¿no? Tener un nodo que procesa, otro que solo son para consultas. Esto es súper complejo en on-premises, con Robocopy, con un montón de cosas, pero aquí es tan sencillo como hacer clic a Yes y ya podemos utilizar esta arquitectura o quitarla si le hacemos clic a No. ¿Vale? Todo esto es la flexibilidad que nos permite Azure Analysis Services. Flexibilidad que en cualquier momento podemos decirle pausar y yo ya no pago más. Y redirigir, como hemos hecho con el PowerShell, todos los informes de nuevo a nuestro motor on-premise, o si quisiésemos mantenerlo en la nube, podríamos desescalar y podríamos escalar hacia abajo a un nodo más pequeñito, ¿no? Mientras tanto. Volvemos a las PPTs, porque en este caso hemos hablado de Analysis Services, pero también tenemos modelos que se crean y viven dentro de Power BI, ¿no? ¿Qué hacemos para escalar ese tipo de modelos? ¿Cómo los podemos compartir en la nube? En este caso, podríamos primero ver las limitaciones que tenemos en el Power BI gratuito y en Pro. Siempre que estamos en gratuito o en Pro, tenemos una capacidad que es compartida. En la misma máquina en la que estamos, hay muchos más usuarios y por lo tanto podemos acabar con problemas de el usuario, el vecino ruidoso, ¿no? Que esté lanzando consultas muy potentes que están impactando negativamente en nuestro rendimiento. Microsoft trabaja mucho para que eso no pase y pone muchos límites y demás, pero puede llegar a pasar, ¿vale? El límite que hay es un límite de 1 giga de tamaño máximo por fichero de Power BI Desktop. Un límite que nos permite modelos muy pequeñitos realmente, ¿no? Y además 10 gigas máximos de tamaño. Por lo tanto, si todos mis modelos fuesen de 1 giga, como mucho podría tener 10 modelos desplegados en Pro. No queremos tener este tipo de cuentas individuales, podemos tener una capacidad dedicada en la nube, con Premium o con embebido. Premium las EM y las P, embebidos las A. Y es aquí donde sí que podemos llegar a tener capacidades dedicadas, donde todo el hardware sería para nosotros, diferentes configuraciones, por supuesto, diferente precio. Y además tenemos un límite de hasta 10 gigas por fichero. Y me diréis, joder, Rubén, pero 10 gigas sigue siendo muy pequeño, ¿no? Si queremos llegar a modelos grandes, 10 gigas realmente puede llegar a tener unos 100 gigas de datos, que bueno, en un modelo Enterprise 100 gigas de datos está bien, pero podemos pasarlo sobradamente. Y es que desde noviembre se anunció en preview para todas las capacidades dedicadas los modelos grandes, donde vamos a seguir teniendo la limitación de 10 gigas por fichero físico de Power BI, pero al desplegarlo en nuestras capacidades premium embebidas, vamos a poder procesar esos datos y llegar hasta 400 gigas. Ojo, que tiene truco. 400 gigas siempre y cuando nuestra capacidad lo permita en memoria RAM. Y la unidad que lo permite hasta 400 gigas es la 8, que es carísima. Si ya la 6 ya son casi 20.000, podéis ver que esto se casi duplica en cada nodo. Esto, por supuesto, las diferentes configuraciones las vamos a tener, vamos a poder elegir cada una de las configuraciones y se sigue recomendando que, aunque tenemos ese límite de 10 gigas, no nos pasemos, por ejemplo, de 3 si tenemos una P1 o de 6 si tenemos una P2, una P2, aunque nos podemos pasar hasta lo que tenga nuestra RAM, pero bueno, se recomienda ese tipo de esa sugerencia en cuanto al límite de tamaño, ¿vale? Más un montón de funcionalidad extra que no tenemos en Azure Analysis Services, como inteligencia artificial, reportes paginados, mucha más funcionalidad incremental, data flows, aplicaciones y demás. Y es aquí donde mucha gente me pregunta, oye Rubén, pero yo veo que Power BI Premium es muy potente, pero no hay forma de probarlo. Y la respuesta es que sí que podéis probarlo. Sí que es cierto que cuando hablamos de Power BI Premium en las EM o las P, hay que ir a través del Marketplace de Office, donde ya hay que pagar de manera mensual o anual
la instancia, es decir, queremos un premium, una P1, ya pagamos ese mes 5.000 euros. Aunque la usemos 2 minutos, 5.000 euros lo vamos a pagar. En cambio, y es aquí lo que quiero transmitiros y que quede claro, podemos tener exactamente 100% la misma funcionalidad que Premium en nuestro portal de Azure si creamos una capacidad a Power BI embebida. 100%. Una de las reglas que tiene Microsoft a la hora de desplegar funcionalidad es que siempre la despliega en ambas capacidades, tanto en la A, en Azure, como en la P. Y cuando llevamos a Azure, tenemos toda esa flexibilidad de parar las instancias, volver a enchufar, pagar solo por el tiempo que está enchufada, teniendo toda esa funcionalidad. Entonces me diréis, ¿y dónde está el truco? Pues si no, nos iríamos a la A directamente en vez de a la P. Para empezar, primero, la A es un pelín más cara que la P. Y segundo, en la A, uno de los casos de uso por lo que se suele utilizar es para tener informes embebidos en otras webs. Es decir, yo me creo una web mía, y quiero embeber diferentes informes dentro de esa web. En ese caso, cualquier persona que entre a mi web con una licencia gratuita podría ver todos esos informes. No necesitaría ninguna otra licencia. Pero si esos informes no los despliego y no los embebo en una web, sino que los quiero utilizar a través del portal de powerbi.com, en ese caso cualquier usuario que entre necesita una cuenta Pro. Y es aquí donde deja de tener sentido, si vamos a utilizarlo de esa manera, deja de tener sentido porque al final, una vez pasas de 50 usuarios, sale mucho más beneficioso tener una P que una A, porque si tienes que pagar no solo la A, sino también todas las licencias Pro de todos los usuarios que se conecten. Por lo tanto, las As, las capacidades As son perfectas para hacer pruebas de concepto, para entrenar a los equipos si tenemos una migración planificada a Premium en un futuro, en un año vista, por ejemplo, para hacer pruebas, para hacer test, para entender mejor data flows, cualquier funcionalidad que salga, o para los escenarios que os he dicho de Power BI embebido como tal. Y eso es lo que voy a enseñar ahora, cómo crear desde cero un Power BI Premium. Y esto es tan sencillo como irnos a nuestro portal de Azure, y en nuestro portal de Azure directamente le vamos a decir: quiero crear un nuevo recurso, un recurso que va a ser Power BI embebido. Lo voy a crear, le voy a decir que quiero que sea, como veis, ya tengo las diferentes configuraciones, puedo elegir la que yo quiera. En este caso he elegido una A4, ya lo tengo creado, pues tarda un poquito en crearse, y en esta A4 ya lo tengo ejecutándose. Ejecutándose en cualquier momento, como veis, podría pararlo. ¿Cómo accedo a esta capacidad? Directamente me voy a powerbi.com, le digo que quiero hacer login y me loguearía con mi cuenta. Importante, muy importante, al crearlo, la cuenta que he utilizado es una cuenta de Active Directory en Azure, una cuenta que esté en mi tenant de Azure. No puedo crearla con una cuenta Hotmail, con una cuenta Gmail. Tiene que estar en mi cuenta en mi Active Directory de la nube. ¿Por qué? Porque al crearlo, esa cuenta la va a meter como administradora de la capacidad de Power BI. Y eso es lo que nos va a permitir ahora, que somos administradores, pues estoy utilizando la misma cuenta, irme a Settings. Ya veis, ya os da pistas de que mi Workspace se ha transformado en Premium con este icono del diamante, y me puedo ir a Settings, a Admin Portal, y en Admin Portal le puedo decir que quiero ver la capacidad, todas las características de la capacidad. La única diferencia con una P1 es dónde ver las características de la capacidad. Al hacerle clic aquí, si es una P1, se verán en este botón. Si es una A, una capacidad A, se verán en el Power BI embebido. Le hago clic aquí y directamente, bueno, capacidad A o una M, se vería en el embebido. Directamente aquí me aparecería mi capacidad. Es la única diferencia. El resto, la funcionalidad 100% tal cual la funcionalidad que tenemos en Power BI Premium. Lo vais a ver enseguida. Si le hago clic en Workloads, vais a ver que tengo toda la funcionalidad disponible. Inteligencia artificial, límites de memoria, Machine Learning Models para hacer, por ejemplo, todo lo nuevo de Cognitive Services en Power BI Desktop. Perdón, lo nuevo que es la mega novedad que ha salido para este año con el XML Endpoint en Read-Write, Data Flows, Paginated Reports. Podría, por ejemplo, venir aquí, hacerle clic en mi Workspace. Podría crear un nuevo Workspace ya directamente en mi capacidad, en la capacidad dedicada que veis aquí.
ya lo tengo creado, por ejemplo, y en mi workspace podría utilizar todas las novedades que acaban de salir y que no paran de salir para todo el tema de Power BI Enterprise. Por ejemplo, conectarme como si fuese una instancia de análisis services. Y es algo súper nuevo, salió hace 3 semanas, en la que con esta conexión, esta cadena de conexión, directamente puedo utilizar todas las herramientas que tenía hasta ahora habilitadas para Analysis Services, herramientas muy maduras que trabajamos con ellas durante muchísimo tiempo, más de 10 años, y que podemos ahora venirnos aquí, pegar nuestra cadena de conexión y conectarnos. Como veis, desde cero he creado una Power BI Premium y ya me estoy conectando a estos modelos que ya tengo subidos. Podría incluso, no solo eso, lanzar, como os he dicho, un informe de Reporting Services. Lo vamos a ver aquí, le voy a hacer clic en Test, que ya tengo conectado con un gateway y ya se está conectando a mi origen que tengo on-premises. Esto funciona porque es una 4 donde está permitido Reporting Services, como habéis visto. O ya por último, si tenemos en los nuevos Workspace, podemos crear, por ejemplo, Data Flows y cualquier característica que salga en Premium. 100%, no solo ahora, en el futuro. Esto es ideal para aprender mucho sobre Power BI Premium, que va a ser prácticamente el entorno fundamental en los próximos desarrollos de Microsoft. ¿Vale? Toda la inversión está ahora en Power BI Premium. Y es algo que os quería enseñar en la PPT. Y es que, como veis, trabajábamos o veíamos dos diferentes flujos de trabajo, dos diferentes tecnologías, Analysis Services por un lado, Power BI Premium por otro, funcionalidades compartidas, funcionalidades distintas, uno más orientado al self-service, otro más orientado a Enterprise BI, y que vemos que la estrategia ha cambiado para Microsoft. Y desde hace un año Microsoft dijo que Power BI Premium no solo se va a enfocar al self-service BI, sino también se va a enfocar a tener o a incorporar todo el Enterprise BI que existe, de tal forma que la experiencia Premium va a ser la mejor experiencia que vamos a tener. Y básicamente la funcionalidad que no teníamos hasta ahora, que estaba en Analysis Services, va a incorporarse. Todo va a estar en Power BI Premium y tendremos diferentes funcionalidades disponibles en Analysis Services que también vamos a tener en el Premium. ¿Vale? Vamos a poder seguir utilizando Analysis Services, pero de alguna forma están haciendo un rebranding, ¿no? Están cambiando el nombre a todo y todo va a ser el motor de Power BI. Aquí os dejo una URL con una charla en la que os cuento, una charla que ya hace un par de semanas, en la que os cuento todas las novedades que han salido y que hacen que Power BI Premium ya sea un entorno amigable para todo el tema de Enterprise BI. Y claro, como hemos visto durante todas estas demos, nosotros forma parte de nuestro trabajo el optimizar al máximo y el utilizar las buenas prácticas para consumir o para optimizar el uso de nuestras capacidades, ¿no? Porque vemos que hay un techo a la hora de escalar, incluso en la nube hay un techo, es decir, veíamos que el límite estaba en 400 gigas, por ejemplo, y que el simplemente optimizar modelos nos puede permitir no necesitar capacidades mucho menos potentes y, por lo tanto, pagar menos por esas capacidades, ¿no? Y eso, al final, es uno de los objetivos, ¿no? Mantener contento a nuestro CTO, a nuestro CEO, porque directamente vamos a necesitar menos máquina para solucionar y resolver todas esas consultas. Y aquí es donde suelo agrupar en 3 puntos las áreas donde podemos optimizar en Power BI, donde podemos optimizar Power BI. Una que es el procesamiento de datos, donde hablamos de cómo integramos, cómo nos conectamos a esos orígenes y traemos esa información. Una segunda área que es cómo almacenamos esa información en nuestro modelo. Y una tercera área que es cómo optimizamos esas consultas que se lanzan contra el modelo. Y que además os añado una URL también de una charla que di con diferentes herramientas para optimizar Power BI y Analysis Services a través de estos 3 procesos, a través de estos 3 grupos. Entonces, en lo que queda de charla, que quedan 10-15 minutos, vamos a centrarnos en los dos primeros puntos, que son el procesamiento de datos y el almacenamiento de los datos. Y es que en el primer punto, en el procesamiento de datos,
nos tenemos que centrar, o es fundamental centrarse en dos cosas. Una es que todas las transformaciones que hayamos aplicado como pasos en nuestro editor de consultas, en nuestro Power Query, se empujen al máximo al origen. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas transformaciones, hay transformaciones que funcionan mucho mejor si directamente el origen las ejecuta. Porque hay motores relacionales que son muy buenos a la hora de, por ejemplo, agrupar datos, ordenar datos, hacer joins. Son muy buenos en eso, son muy potentes, pueden hacer eso de una manera muy, muy óptima con volúmenes de datos gigantes. Y es algo que a lo mejor no es tan óptimo hacerlo directamente en Power Query, a no ser que no tengamos otra elección y directamente se ejecute, ¿vale? Este punto es lo que llamamos Query Folding. Query Folding significa que todas las transformaciones se están empujando al máximo al origen, o no todas, pero el máximo número de transformaciones al origen. De tal forma que no necesitamos una memoria extra a la hora de transformar esa información antes de almacenarla en nuestro modelo. ¿Por qué? Porque esa memoria extra es algo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de comprar una capacidad de Power BI o de Azure Analysis Services. Y por otro lado, el refresco de datos. El refresco de datos, fundamental también porque a la hora de procesar información, lo decía al principio de la charla, necesitamos un extra de memoria para procesar esa información. ¿Por qué? Porque el dato siempre se mantiene vivo, siempre funciona nuestro modelo y siempre está resolviendo consultas. Cuando procesamos información no hay un corte a la hora de resolver consultas de cara a los usuarios de negocio. El modelo sigue funcionando y en paralelo se está procesando un nuevo modelo. Por lo tanto, si estamos procesando completamente el modelo y el modelo ocupa 100 gigas, necesitamos otras 100 gigas en paralelo para procesar, para reflejar ese dato, y cuando ya está procesado es cuando se intercambia y se desecha el modelo antiguo. Y eso significa que necesitamos casi el doble de memoria si estamos procesando completamente el modelo. Y esto es una mala práctica. Procesar el modelo completamente es algo que no deberíamos hacer. Deberíamos tener una buena estrategia de particiones que nos permita reflejar solamente los datos que cambian, no todo el histórico. ¿Qué sentido tiene, si no han cambiado las ventas de todos mis tickets en los últimos 10 años, procesar todos los días esos 10 años? Vamos a tardar más, el dato va a tardar más en estar disponible de cara al usuario, el usuario de negocio se va a desesperar porque no tiene el dato en el tiempo que quiere y vamos a necesitar mucha más memoria. ¿No sería mejor procesar solamente los últimos 15 días, 10 días, una semana, que sabemos que es el dato que está cambiando de verdad? Con esto esto lo podemos hacer con una funcionalidad que ya está en Pro y que por lo tanto ya está disponible para un número mucho mayor de personas, Power BI Pro, que es el refresco incremental. Y esto es estas dos partes son las que os quiero enseñar rápidamente en una demo. La primera, el query folding, el empujar todas las transformaciones al origen o el mayor número de transformaciones al origen. ¿Cómo podemos ver si se está empujando? Pues lo que vamos a hacer es irnos a nuestro editor de consulta y aquí voy a duplicarlo porque voy a haceros dos casos para poder detectar si se están empujando o no al origen. Y aquí lo que tengo es una tabla de artículos que se está conectando con una tabla de hechos para, por ejemplo, coger el último stock que tenía este artículo, ¿no? Es decir, tengo una consulta con varios pasos y esta consulta con varios pasos llega un momento en que quiero hacer un merge con otra consulta y quiero ver si hasta este paso todas estas transformaciones se están moviendo, se están empujando al origen para que sea más óptimo e intentar evitar tener ese uso extra de memoria. Y la primera forma para ver si esto está pasando es botón derecho en el paso en el que queremos medir, View Native Query. Si esto está habilitado, significa que efectivamente todas las transformaciones que hemos visto desde el inicio hasta ese momento, hasta aquí, se están moviendo todas. Está generando una mega consulta en la que directamente está eliminando consultas, agrupando filas y haciendo un mega join con otra tabla, ¿vale? Que lo vais a ver aquí. Hay un join que tenemos con otra tabla. ¿Por qué? Pues porque Power Query, el transformador de consultas, aquí sabe que el origen es muy potente y es bueno haciendo estas transformaciones. Mejor que las haga él que no las hagamos nosotros aquí cuando nos traigamos los datos. Cuando los datos vengan ya van a venir transformados hasta este paso en concreto. Otra forma en la cual podemos ver si efectivamente se están lanzando, perdón, que le he dado el escape,
en la que si se están lanzando, empujando todas esas transformaciones. Directamente podemos decirle, quiero crear un nuevo paso y aquí lo que voy a escribir es value metadata y lo voy a ejecutar. Value metadata del paso en el que queremos medir si se está empujando o no y lo voy a ejecutar. Le voy a hacer clic en el query folding, en el objeto query folding que me devuelve y aquí vamos a ver que efectivamente nos dice que sí que está isFolded true, que nos dice que todas las transformaciones, como ya hemos visto al hacer botón derecho, se están moviendo al origen, al menos hasta ese paso en concreto. Vale, y ahora os quiero enseñar el caso contrario. Como he hecho un duplicado, hasta aquí, hasta este punto, hemos visto que se está moviendo al origen, ¿no? Se está empujando. Pero ahora he vuelto a hacer otro merge con otra consulta que tengo y otra consulta que es de otra base de datos diferente. Y esa base de datos me estoy intentando traer una tabla que voy a hacer un join por una de las columnas y quiero expandir esa tabla. Y quiero ver si el query folding está pasando también. Botón derecho y como veis esto está deshabilitado. Lo que nos indica que parece que no se está moviendo toda esta transformación al origen, que Power Query no puede moverlo. Sí que lo que os diría es, si veis que esto está deshabilitado, no nos asegura 100% que no se esté moviendo, no se esté empujando al origen, hacer el segundo truco que es lo del value.metadata para ver si efectivamente nos dice que isFolded false, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay otros orígenes que no son relacionales donde, aunque esto aparezca deshabilitado, sí que está haciendo el folding, ¿vale? O sea, utilizar las dos técnicas. En este caso, ¿por qué no está haciendo el folding? Porque esa tabla está en otra base de datos y entonces no puede lanzar una mega consulta al origen que haga un join contra otra tabla de otra base de datos. No puede porque no sabe dónde está la tabla, dónde está esa base de datos, podría estar en la nube, podría estar en cualquier otro lado, ¿no? No lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer en este caso cuando refresquemos la información? Se va a traer una tabla hasta aquí, en memoria, se va a traer la otra tabla en memoria y va a hacer el join en memoria a la hora de refrescar, en vez de aprovechar al máximo ese motor. Es decir, de nuevo, utilicemos Power Query con toda la potencia que tiene e intentemos optimizar al máximo lo que se pueda optimizar. En este caso no se puede optimizar. Tengo otra base de datos que quiero hacer un join aquí, no puedo optimizarlo, pero al menos que el resto de pasos sí que se estén empujando contra el origen, ¿vale? Esto es muy importante para evitar, como os he dicho, esas transformaciones que aparecen en memoria con una memoria extra que necesitamos para hacer las transformaciones y que van a provocar que necesitemos una capacidad mayor, ¿no? Y la segunda es, voy a cerrar esto, la segunda es el refresco. Y para el refresco, lo que os voy a enseñar es otro Power BI que tengo. En esa charla que os he dejado en las PPTs ya hago la demo completa del refresco, pero simplemente que sepáis que ya en Pro se puede utilizar y hay una opción donde para la tabla en la que quiero establecer una estrategia de particiones, puedo hacerle clic en el refresco incremental y directamente mediante 4 clics y 4 parámetros puedo optimizar completamente esa estrategia. Esto es súper complejo de hacer y de mantener dentro de Analysis Services. Y lo han convertido en algo súper sencillo en Power BI, Power BI Premium. Power BI Pro y Power BI Premium, que os aconsejo que utilicéis, porque con la mezcla del query folding y esto significa que vais a reducir al mínimo la memoria extra necesaria para refrescar vuestros datos. Y volvamos a la PPT, hemos cubierto esta primera parte de procesamiento de datos y hay una segunda parte que es el almacenamiento de datos, ¿no? Cómo optimizarlo. Y es que la mayoría de los problemas de rendimiento suelen venir porque no se está modelando de manera correcta. Es decir, os lo digo ya directamente, si tenéis vuestro modelo Power BI con una única tabla, lo estáis haciendo mal. En el momento en que esa tabla crezca a un punto en el que ya necesitáis escalar, va a ir lento, os va a costar mucho más hacer consultas DAX, os va a costar mucho más refrescar y en general la experiencia va a ser mucho peor, además de que vais a pagar más dinero por algo que podréis hacer con mucho menos coste y con el mismo o mucho mejor experiencia final al usuario. Y es aquí donde os recomiendo aprender a modelar en estrella, en copo de nieve, pero a modelar. Necesitamos no olvidar este tipo de conceptos teóricos que hemos utilizado durante mucho tiempo, que Microsoft no lo recomendaba al principio con Power BI, con el Self-Service BI,
porque al final te decía, coge los modelos, intégralos, integra tus datos y utilízalos, ¿no? Pero cuando esto empieza a crecer, es necesario modelar para hacer que la experiencia sea mucho, mucho mejor. Y que además, al modelar, lo que vamos a hacer es aprovecharnos al máximo del motor de compresión de Power BI y de Analysis Services. Un motor brutal que, como os decía, nos permite que en una capacidad de 100 gigas nos quepa 1 tera de datos. Eso lo tenemos porque el motor de compresión es capaz de reducir ese tera de datos a 100 gigas en memoria. ¿Cómo lo hace? Almacenando la información de una manera súper óptima y muy, muy comprimida en memoria en columnas. Mientras que otras bases de datos relacionales lo que hacen es guardarlo en filas, ¿no? Y esa es una de las características principales de por qué Power BI es tan rápido o Analysis Services es tan rápido. Porque tiene que leer menos información para resolver una consulta, porque la información está estructurada y muy, muy comprimida a la hora de resolver estas consultas. Y, por ejemplo, os quiero hacer un ejemplo muy, muy rápido de cómo funcionaría para que os llevéis una idea, cuando salgáis de esta charla, os llevéis una idea de lo importante que es modelar y de lo importante que es esa compresión. Por ejemplo, digamos que tenemos una columna que ya está ordenada, que es la columna fecha, ¿no? Es un entero. El primer paso que haría Power BI a la hora de procesar esa columna sería crear un diccionario en que cada valor distinto le va a dar un número, ¿vale? En este caso tenemos 4 valores distintos y le va a decir valor 0, 1, 2 y 3 a cada uno de los valores. ¿Esto qué va a hacer? Le va a permitir hacer una codificación y cualquier tipo de datos, como va a tener una conversión a un entero por este diccionario, este tipo de datos siempre se va a convertir a un tipo de datos entero, siempre, sea un string, sea un flotante, sea un decimal, lo que sea, siempre al final de manera interna lo convierte a un entero gracias a estos diccionarios que les permiten hacer la conversión. Y ya por último, lo que hace es agrupar los valores que son consecutivos. En este caso, tengo 3 valores, 3 ceros seguidos. Lo que hace es comprimirlos en una única fila que nos dice del 1 hasta el 3. Luego tengo un 1, otra fila. Luego tengo un 2, 2 seguidos, otra fila del 2 y 2 treses seguidos, otra fila de 3. Es decir, una tabla que originalmente tenía 8 filas la convierte en 4. Una optimización y una compresión del 50%. Va a ir el doble de rápido porque va a tener que leer la mitad de filas para resolver esta consulta. Por supuesto, esto impacta al resto de columnas. Si se ha ordenado por la fecha, esto provoca que el resto de columnas ya basen su ordenación en la fecha, ¿no? Y lo que implica que, por ejemplo, si tenemos la columna tienda, en este caso, como ya no puede ordenarla, diríamos que primero, como hemos dicho, crearía un diccionario, sería un diccionario mínimo porque ya es un entero y esto es una de las recomendaciones, siempre utilizar en claves subrogadas, utilizar enteros para evitar tener diccionarios muy grandes en claves que se utilizan en prácticamente en cualquier consulta porque son las claves por las que partimos o hacemos el breakdown de la información, ¿no? Y segundo, como vemos, como no ha podido ordenar esta columna, pues lo que va a hacer es agrupar los valores consecutivos en esta ordenación. En este caso, las 3 primeras filas se mantendrían tal cual. La cuarta y quinta sí que son consecutivas, sí que se pueden agrupar y el resto se mantendrían tal cual, ¿no? La compresión es mucho peor en este caso, pero aún así estamos ganando mucha compresión en el resto de columnas. Y esto lo haría el modelo para todas las columnas de la tabla, ¿no? Intenta ver cuál es la mejor ordenación para tener la mayor compresión en todo el modelo completo y que ocupe el menor espacio posible y que las consultas sean lo más rápido posible. ¿Qué pasa con las columnas calculadas? Importante, las columnas calculadas no se tienen en cuenta a la hora de ver la mejor estrategia de compresión por el modelo. Cuando procesamos y está buscando cómo ordenar para procesar esa información, las columnas calculadas no se tienen en cuenta. Siempre se procesan al final en un paso que se llama Process Recalc, donde se procesa no solo columnas calculadas, sino relaciones, índices y demás. Y esas columnas calculadas siempre van a tener la peor compresión posible. Por lo que una de las recomendaciones es que las columnas calculadas las convirtamos en columnas o nos las llevemos a la consulta del origen. Sí puede ser, ¿vale?
se pueden hacer consultas muy potentes con DAX, pero si puede ser, y esas consultas se pueden transformar en una consulta que podemos conseguir directamente en el origen, hagámoslo. ¿Por qué? Porque si nos la traemos de origen, esa columna sí que se va a utilizar y se va a tener en cuenta a la hora de buscar la mejor compresión y por lo tanto vamos a tener un mejor modelo. Si no se puede, al menos la recomendación es que intentemos evitar en la medida de lo posible columnas calculadas en tablas que sean muy grandes, por ejemplo, en tablas de hechos. Y si no se puede, pues eso es lo que hay, no hay más, ¿vale? Os quiero enseñar, por ejemplo, una pequeña demo, ya para terminar, nos quedan 5 minutos, una pequeña demo de cómo haríamos, cómo puede cambiar este modelo en cuanto a tamaño si seguimos todas esas buenas prácticas. En este caso, tengo un modelo, voy a abrir inicialmente un modelo, lo tengo por aquí, o lo tenía por aquí. No me deja abrirlo. Un segundo que lo abriré, conseguiré abrirlo, aquí está. Tengo un modelo con una única tabla, de hecho, una única tabla con un montón de columnas y este modelo ocupa, en este caso, por cierto, estoy utilizando Vertipack Analyzer. Es una de esas herramientas de terceros que, por cierto, explico en la charla que os he dejado y que nos dice, nos sirve para ver qué columnas tenemos, cuánto ocupan, cuál es la cardinalidad, para sobre todo centrarnos en la segunda área de optimización, que es a la hora de optimizar cómo almacenamos esa información. Esta herramienta es fundamental para ello. Y aquí nos dice que nuestro modelo son 445 megas. Digamos que son gigas, ¿vale? 445 gigas. Y tenemos un montón de columnas. Columnas que vemos que tienen una cardinalidad muy repetida, se van repitiendo. Columnas que vemos además por su nombre que forman parte de entidades de negocio con sus propiedades que solemos utilizar para analizar, ¿no? Por ejemplo, una entidad que es el tiempo, tenemos aquí un artículo, tenemos aquí entidades que es como una ciudad, con su provincia, con su país y demás. Entidades que realmente podemos modelar. Podemos modelar y evitar que solo tengamos una tabla de hechos. Y esto es lo que he hecho en un segundo paso, en el que, vamos a ver si lo encuentro, segundo paso por aquí, en el que he modelado la tabla y ahora he sacado cada una de esas dimensiones y he dejado una tabla de hechos. En cuanto a capacidad analítica, tengo la misma. Puedo hacer la misma consulta y yo tengo los mismos resultados. Simplemente he reestructurado la información. Y he pasado de un modelo de 445 gigas a un modelo de 194 gigas. La mitad, más de la mitad de reducción del tamaño. Y es aquí, una vez lo tenemos modelado, donde podemos seguir tirando del hilo y ver qué más podemos hacer. Por ejemplo, tengo aquí una columna que ocupa 12 gigas. Y esta columna ya me dice que el 50% del espacio ocupado, del modelo lo ocupa esta columna concretamente, solo. Es decir, de estos 200 gigas, 100 gigas son de esta columna. Perdón, no son 12 gigas, son 100 gigas son el espacio ocupado de esta columna, ¿vale? Esta columna, si nos vamos al origen, es simplemente un incremental que hay en la base de datos, pues simplemente para poner un incremental. No tiene ningún tipo de valor analítico. ¿Por qué? Por si me decís, no, Rubén, quiero hacer un conteo. El conteo lo podemos lanzar con un count rows en DAX sin necesidad de esta columna. O no quiero hacer un distinct count. Como esta columna es única, el distinct count y el count es lo mismo. Esta columna no vale absolutamente para nada. Es más, se suele decir que en tablas de hechos eliminemos las claves únicas que tengamos o cualquier incremental que tengamos en tablas de hechos, ¿no? No vale para nada y vamos a ahorrar 100 gigas de espacio. Solo por esto y todo el tiempo de procesarla. Más cosas, por ejemplo, yendo un poquito más allá. Tengo el tax rate. Con el tax rate y con la venta, directamente puedo calcular el tax amount mediante un DAX, un SumX. Puedo hacer lo que quiera. Puedo incluso calcular también el total including tax, total excluding tax. Todas estas métricas precalculadas que tenemos en las tablas de hechos están ocupando espacio y es un espacio que nosotros podemos reconvertir a una columna, a un cálculo DAX, a una métrica DAX. El resultado, el rendimiento va a ser prácticamente el mismo y vamos a ahorrar un montón de espacio.
O, por ejemplo, columnas como el Lineage Key, son columnas de auditoría que se suelen poner diferentes como buenas prácticas, ¿no? A la hora de auditar si se ha cargado bien los modelos y demás, y que podemos eliminar, no se utilizan para nada. O columnas como podría ser el válido desde hasta, que se suelen utilizar cuando modelamos dimensiones lentamente cambiantes, ¿no? Donde tenemos diferentes versiones y necesitamos el desde hasta, ¿no? Para enlazar correctamente con el hecho que toca. Estas columnas raramente se utilizan en modelos a la hora de analizar. Se puede utilizar, pero no tanto. También las podríamos eliminar, ¿no? Objetivo, eliminar toda la columna que no necesitemos. Y esto pasamos, si hacemos todo esto, pasamos de los 194 gigas a, vamos a buscarlo otra vez, 87 gigas. O sea, de 445 gigas hemos pasado a 87 gigas con el mismo modelo, con la misma información válida, información analítica que necesitamos. Y aquí ya vamos a hacer un poquito de técnicas un poquito más avanzadas. Por ejemplo, lo que os decía, el ordenar las filas es importante. O sea, el cómo están ordenadas es importante porque hay un tiempo que dedica Power BI a buscar la mejor compresión y es un tiempo limitado, son, si no recuerdo mal, por defecto 10 segundos por millón de filas, aunque eso se puede extender para tener una mejor compresión, pero en esos 10 segundos tiene que decidir cuál es la mejor ordenación de las columnas, ¿no? Por lo tanto, en 10 segundos tiene que hacer todos esos cálculos. Si nosotros ya directamente le damos un preorden, le damos una serie de filas ya ordenadas, le estamos ayudando o empeorando, porque al final lo estamos impactando en el rendimiento, pero lo podemos medir, ¿no? Y en este caso se suele recomendar ordenar por todas las claves subrogadas que enlazan con las dimensiones. Si lo ordenamos en origen directamente, voy a enseñaros ahora el número 4, ganaríamos 2 gigas más, que está muy bien. De 87 hemos bajado a 85. Y es aquí una de las, aquí donde pararíamos, de 445 a 85 gigas. Voy a enseñaros también rápidamente el caso de la columna calculada. En este caso, el modelo no tiene una columna por la cual detectar el número de tickets, porque está a nivel de línea, y podemos crearla, ¿no? Con una serie de combinaciones de columnas podemos crearla. Vamos a ver si encuentro el 5. Aquí está. Y puedo crearla con una columna calculada en mi tabla de hechos, ¿no? Pues esta columna calculada, al procesar la información, me está ocupando 300 gigas. Ojo, que me dice que esta columna calculada ocupa el 77% del modelo, solo esta columna. Y ha subido el modelo ahora a casi 380 gigas. ¿Necesitamos esta columna? Sí, es un requisito de negocio. Necesitan hacer el distinct count. ¿La necesitamos? Sí. ¿Podemos optimizarla? También. Y lo que hemos dicho, podemos llevarla al origen, ¿no? Y al llevarla al cálculo en el origen, en vez de hacerla por una columna calculada, se nos reduciría a finalmente 200, por aquí está, correcto, 200 gigas. De casi 290 creo que estaba, hemos bajado a 200. Casi reduciendo de 380 gigas o 370 gigas a 250, ¿no? Necesitamos esta columna, pero la hemos optimizado al máximo. Hay técnicas incluso aún más avanzadas para optimizar este tipo de distinct counts. A mí el distinct count me apasiona, es un amor-odio con el distinct count, me ha perseguido toda la vida y hay más técnicas para mejorarlo, ¿vale? Pero quería que os llevaseis una idea clara de cuál es la mejora. Hemos pasado de 445 a 85 gigas. Hemos pasado de tener o necesitar una P8 y pagar casi 60.000 euros al mes a tener una que podría caber perfectamente en una P2, P3 y pagar 7.000, 10.000 euros al mes. O sea, la optimización y la reducción de costes es bestial. Por lo tanto, hemos visto que sí que los modelos Enterprise pueden desplegarse tanto en Azure Analysis Services como en Power BI Premium, que hay mucha funcionalidad ya que está disponible que nos permite poder trabajar con esos modelos, ya no tenemos limitación y que además es súper importante tener claras todas las buenas prácticas que nos permitan mantener la calidad de nuestros modelos analíticos, reduciendo el coste. Os dejo por aquí 2 URLs con las 2 charlas que he comentado anteriormente y además os recomiendo que tengáis en vuestra librería este libro de Marco Russo y Alberto Ferrari, es brutal, yo lo tengo como cabecera, no dejo de aprender día a día alguna cosa nueva con este libro.
Voy a estar resolviendo preguntas y podéis dejarlas también en el vídeo, que las iré contestando. Y bueno, muchas gracias a todos. Mientras tanto, os dejo mi contacto, como ya sabéis, mi email, rpertusalopez@gmail.com o rpertusa, si tenéis cualquier pregunta, y en el blog, en el GitHub, subiré los materiales. Muchas gracias a todos y que paséis un muy buen día.